¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a seguir con la historia que comenzamos en el video anterior acerca del esqueleto que se encontraba en la puerta, al costado de una puerta de un templo en el medio del campo. La historia había sido resumidamente era así. Yo me dedicaba en aquella época con mi tarea de periodista a recolectar historias de la interioridad de la zona rural de la provincia de Buenos Aires y me encontré, mientras hacía otra investigación en el caso de Carlitos, me encontré con la historia que me relataron los lugareños de la localidad de Rebenque, donde yo habitualmente pasaba porque estaba haciendo esa investigación sobre Carlito. Me encontré con la historia del esqueleto en un templo en el medio del campo. Bueno, entonces, después de todas las peripecias que me contaron, las cosas raras, que me hicieron pensar bastante en todo ese mundo sobrenatural y relacionado con las cosas que ocurrían por el camino de los extras, que todavía me seguía dando vuelta en la cabeza ese nombre tan raro en un ambiente rural, llamar camino de los extras, pero bueno, si ellos me lo dijeron, debía ser así, y encima me fundamentaron por qué se llamaba el camino de los extras. En ese momento me habían dicho que a todo el que pasaba por allí le ocurrían cosas raras, y bueno, como les conté, había varias personas que le había ocurrido cosas raras. Bueno, preparé todo el viaje para llegar hasta el templo. En vez de ir por la zona de Pedernales, por el camino de tierra, tomé la ruta que era asfaltada en ese momento ya, la ruta 205 que llegaba hasta, pasaba por Roque Pérez, después seguía Saladillo y iba hasta Bolívar, en la zona más al fondo de la provincia de Buenos Aires, hacia el oeste. Bueno, llego hasta Roque Pérez, pregunto cómo tenía que hacer para cortar hasta Rebenque, me dan las indicaciones, dice, mire, vaya hasta el cementerio y detrás del cementerio usted agarra el caminito, el camino que sale de allí y eso le lleva derecho, derecho, derecho hasta Rebenque. Bueno, eh, hice lo que me indicaron, más o menos 15, 18 kilómetros de allí, encontré el templo, tal como me habían dicho. Tenía alambrado alto, tenía una tranquera con dos cadenas y dos candados importantes, y yo ya me había convencido de que no iba a ingresar y llegar hasta el templo, porque en el medio del campo, sin que nadie a uno lo esté observando ni mirando, era bastante sencillo pasar el alambrado y llegar, pero yo me contuve. Para eso yo ya me había munido de pedido prestado una cámara con teleobjetivo para sacar fotos de cerca, digamos, de lo que encontrara. También me había llevado unos prismáticos porque de lejos se veía más o menos de la tranquera que estaba al borde del camino hasta el templo habría unos 80, 90 metros más o menos. Eso sí, nada de pasto alrededor del templo, campo, campo y campo, un solo árbol todavía con buenas hojas al lado del templo y de lejos ese bulto blanco que mirándolo con los prismáticos y sacándole fotos era realmente un esqueleto bien blanco con un sombrero tenía. Eh, Totalmente descolocado para la zona, porque no había casa cerca, no había montes, no había nada cerca. Era un templo en el medio de la nada, en el medio de la pampa. Encima todas las cosas que me habían contado, ¿no? Bueno, tomé fotos, hice un croquis de la zona en uno de mis cuadernos
Y me quedé con esa impresión de esa visión fantasmagórica, una iglesia, un templo en el medio de la nada con un esqueleto al lado de la puerta. Rarísimo, pero allí estaba. No había... Los periodistas cultivamos los hechos en el sentido de que no podemos negar la llegada de un hecho. Y ahí estaba el hecho de una iglesia con un esqueleto sentado al lado de la puerta. Terminé mis observaciones, mis anotaciones, agarro mi Citroën, me voy para Rebenque. A los 5 kilómetros me tira el coche hacia la cuneta, goma pinchada. Eso es típico, delantera derecha. Bueno, cambio la goma porque yo siempre iba prevenido, herramientas y todo ese tipo de cosas, andando en lugares medios inhóspitos y desolados, bueno, siempre había que andar con una buena previsión de herramientas. Llego hasta Rebenque, ya era la nochecita, ya casi las 8 de la noche, y me voy a conversar con la gente del bar La Estrella, que era donde surgió toda esta historia. Y lógicamente ya a esa altura, un sábado también había sido la semana anterior, me habían dado el dato, y esta semana, a la semana siguiente, como se juntaba bastante gente a los sábados a la tardecita, a la noche, me ven llegar y lógicamente me dice, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Y todo ese tipo de cosas. Bueno, como siempre jugando al truco allá al fondo, me acerco, interrumpen el truco y dice, ¿qué le pareció? Dice, la verdad le digo que tengo que decir que es cierto lo que me han dicho, allí estaba la iglesia, el templo de la iglesia, estaba el esqueleto, me extrañó también no ver pájaros, no ver los teros que son de esta zona, no había ninguno, no encontré ninguno. Bueno, les conté de mis impresiones. Dice, ¿y no le ocurrió nada raro? Dice, cuando estuvo ahí o... Dice, mire, lo único que le puedo decir como raro es que pinché una goma al ratito de salir de allí. ¿Vio? Dice, ¿vio? Dice, pero pinchar la goma, no sé, pero ¿cuántas veces pinchó la goma andando por acá? Y ahí me hicieron pensar, la verdad que no había pinchado gomas yo por esa zona. Más, había pinchado yendo para Buenos Aires por plena ruta de asfalto, pero por caminos de tierra yo no había pinchado. Y ahí fue, después me hicieron ver, fue la primera vez que pinché en un camino. ¿Vio? Me dice, ahí está. El camino de los extras le agregó algo, me dice. Bueno, tuve que reconocer que realmente era así. ¿Y qué más encontró? Y no, nada más que eso, le digo. Saqué fotos, le digo, porque me fui con una cámara que me pedí prestado, porque yo no tengo ese tipo de cámara. Y yo sentía que mientras estaba hablando atrás mío, se escuchaban algunas risitas. Entonces miro, serio, me miro la ropa por si tenía algo fuera de lo común, algo fuera que diera risas para los que estábamos, eran unas 10 personas, estábamos allí sentados. Nada raro. Al ratito nomás se acerca don José, que había quedado haciendo caja. Ya era tarde porque él normalmente se iba a las 8 de la noche, pero ya eran como las 9 y pico y todavía estaba. Evidentemente, el verme llegar y contar todas estas cosas se quedó por ese motivo. Se acerca don José, sonriéndose, él había estado escuchando de lejos, y yo le digo,
don José, que algo raro, le digo, ¿qué pasa? Hay algo que no estoy captando, le digo, sonrisas atrás mío, usted viene sonriéndose. No, ¿sabe qué pasa? Me dice don José, le hicimos una broma. ¿Cómo una broma? Le digo, ¿de qué? Le digo, broma. Mire, dice, el templo que usted vio, dice, fue construido hace 3 años más o menos para una película que vinieron a hacer de la capital, dice, vino mucha gente, inclusive gente de España, que era actores españoles y de Buenos Aires, dice, vinieron a hacer, y había, como era una película de época, dice, indios que daban vuelta, gente, o sea, mucha gente. El camino ese se construyó especialmente para llegar a la iglesia esa, al templo, y por eso era el camino por donde los extras circulaban, tanto algunos que paraban en Roque Pérez, otros que paraban acá o en Pedernales, dice, andaban por allí, como fue una semana de un loquero de gente. Los lugareños de acá le pasa como se enteraron de qué se trataba esto de las películas y todo, y la gente que intervenía, que no eran centrales sino que eran extras, le pusieron el camino de los extras. Una sensación agridulce para mí, porque dentro de todo me empezaban a cuadrar algunos detalles que yo había visto que no coincidían del todo, pero por otro lado internamente me inquietaba un poco porque me habían engañado, me habían tocado el amor propio, porque a un periodista que le den información falsa y se enganche con esa información, bueno, a mí me había ocurrido en ese momento, 5 años de experiencia, bueno. Y el esqueleto dice es de yeso, por eso es tan blanco, dice, usted lo ve de lejos blanco. Es de utilería, dice, no es un esqueleto, me dice, eso es uno. Cuando se construyó el templo, el dueño del campo, dice don Roque de la Puerta, pidió que dejen el edificio, que no tiene nada adentro, solo son paredes nomás. De afuera parece un templo, pero adentro es vacío, no tiene ni piso tiene. Dice, pidió que lo dejen allí y que dejen también el esqueleto para que sirva de atracción turística. Y hay mucha gente que va a ver la construcción y saca fotos, así como usted fue. Nosotros le decimos, le hacemos correr. Y le digo, y las cosas que ustedes me contaron, dice, algunas son ciertas y otras no son ciertas, y me dice. Es cierto que el turco Zahir pasó con las vacas, pero una se le escapó, fue y la trajo a la vaca y siguió dando leche igual, después no fue con las otras vacas, como le dijimos. Nosotros, dice, y ahí intervino los que me habían dado el dato, dice, hicimos una broma, dice, para ver cómo a usted le gustaba tanto investigar cosas raras, me dice, bueno, y usted cayó, dice. Así que, pero bueno, yo internamente me sentía bastante, aunque no lo exteriorizaba mucho, me sentía bastante incómodo y tocado en mi amor propio. Imagínense, periodista de 5 años de experiencia de un diario de la capital federal, caer en las redes de una noticia falsa, y yo me había embarcado a hacer ya la investigación como si fuera algo realmente cosa cierta. Entonces, en mi interior, mientras yo iba escuchando las aclaraciones que me hacían, yo ya fui más o menos armando una especie de desquite, ¿sí? No digo venganza porque sería muy, como diríamos, muy fuerte la palabra, pero mi amor propio de ese momento, hoy ya me he calmado un poco, pero mi amor propio de ese momento me exigía
digamos, bueno, acá hay que hacer algo, no puede ser que uno quede con una afrenta de este modo. Pero bueno, eso se lo voy a contar en la tercera parte y última de esta historia. ¿Sí? Que sigan bien.